hermana Luisa Mendoza y esta es una introducción a la lección que vamos a tener más tarde y quisiera hablar esta tarde acerca de el reino de los cielos. La Biblia nos menciona el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de Dios y de su Hijo Jesucristo y algunas otras variaciones para lo que es una misma cosa, el reino de Dios. Tal vez empezar para explicar que el reino de Dios no es la iglesia, el reino de Dios no es el pueblo de Israel o la nación de Israel. La palabra o la expresión el reino de los cielos o el reino de Dios aparece más de 80 veces solo en el Nuevo Testamento, lo que nos da a entender que el reino de los cielos es muy importante. Es muy importante para nosotros los creyentes en Dios entender lo que significa el reino de los cielos. Y el reino de Dios, nada más en el libro de Mateo, aparece 32 veces, especialmente en la forma de el reino de los cielos. Y esto más que todo aparece en Mateo en referencia a cómo se está expresando nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo parece que utiliza tanto el reino de Dios como el reino de los cielos de manera intercambiable, aunque el reino de Dios aparece menos veces. También es importante notar que el libro de Mateo, o sea, Mateo utilizó menos veces la expresión el reino de Dios porque los judíos desde aquel tiempo trataban de evitar usar el nombre de Dios para no profanarlo, o sea, para no usar el nombre de Dios en vano. Es por eso que Mateo utiliza muchas más veces el reino de los cielos. Entonces, también quiero decir que Juan el Bautista es el que introdujo la predicación del reino de los cielos. Él predicó al pueblo de Israel anunciando que el reino de Dios se había acercado. Para los que quieran anotar, esto está en Mateo capítulo 3, el verso 2, y lo habíamos discutido anteriormente en nuestro estudio del capítulo 3 de Mateo. Jesucristo nuestro Señor continuó con esta predicación, y esto está en Mateo 4:17, que la Biblia nos dice que Jesús predicó el arrepentimiento y también anunció que el reino de Dios se había acercado. Y también existe otra razón por la que Mateo mencionó más el reino de los cielos que el reino de Dios. Y una de las explicaciones que también a mí me pareció muy interesante es que Mateo se refirió al reino de Dios, al reino de los cielos, porque Dios está ahí y nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Padre allá en el cielo. También vemos que Jesucristo nos pide a nosotros los creyentes que oremos para que el reino de Dios venga. Y esto está en Mateo 6:10, cuando Jesucristo nos enseña a nosotros orar a nuestro Padre Celestial para que su reino venga a esta tierra. Usted se preguntará, ¿cómo o qué hago para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar yo al reino de los cielos? Nuestro hermano Raúl, o no estoy muy segura, Mateo 7:21. ¿Quién me puede leer, por favor? Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ese es el requisito para que usted entre al reino de los cielos. No solamente confesar que Jesucristo es el Señor,
pero también usted tiene que hacer la voluntad, o sea, consecuente a que usted confiese a Jesucristo como el Señor. El resultado será que usted buscará hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. También usted se debe preguntar, ¿qué es el reino de los cielos? Y yo voy a pedirles a quien lo tenga, Romanos 14, 17. ¿Qué es el reino de los cielos? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, hermano Raúl. También debemos entender que en el reino de los cielos es Jesucristo el que reina. Y este es en el reino, perdón, otra vez me estoy repitiendo a mí misma, en el reino de los cielos es Jesucristo quien es rey y Él reinará para siempre. Y esto está en Apocalipsis 17, 14, si me lo pueden leer, por favor. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Amén, gloria al Señor. También quiero hacerles saber a todos la buena noticia de que las personas que creemos en el Señor Jesucristo, las personas que vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, heredaremos el reino de los cielos. Y esto está en Mateo 25, el verso 34, si me lo pueden leer, por favor. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes y quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Imagínense un reino que Dios ha preparado para nosotros los creyentes. Y es que este reino no es de este mundo. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 18:36. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Yo quiero hacer como una pequeña advertencia. En este momento, en cómo son todas las naciones en el mundo entero, sin excepción, si hay una persona en un país, en un reino, que se resiste a ese reino, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona puede ser echada en la prisión y también puede enfrentar la muerte. No es diferente con el reino de los cielos. También las personas que resisten al reino de los cielos van a tener que enfrentar las consecuencias que en este caso son muy, muy severas. Para terminar, solamente quiero, como digamos así, repetir qué es el reino de los cielos en muy pocas palabras. El reino de los cielos es el dominio o el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, Dios también es soberano sobre todo y sobre todos en el reino de los cielos. Los creyentes, nosotros, pertenecemos al reino de Dios. Nosotros pasamos a ser parte del reino de Dios el momento que Jesucristo toma el trono de nuestros corazones, el momento que Jesús se convierte en el Rey de reyes de cada uno de nosotros y Él reina en nuestros corazones. Y este reino será manifestado plenamente en el futuro cuando lo heredemos de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en unos momentos para nuestra lección acerca de las parábolas de Jesús.